Bien, quiero invitarles que vamos a la palabra de Dios y que reflexionemos un momento y quiero que cada uno que tenga Biblia pueda buscar o a través del medio que pueda o donde tenga la Biblia busque el Salmo 27, verso 1. Salmo 27, versículo 1. Eh, es un solo versículo y lo vamos a leer. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Bien, he querido titular esta palabra hoy de la siguiente manera: anclados en la victoria o posicionados en la victoria. Ese es el título de la palabra que quiero compartir hoy día y creo que es una revelación que Dios ha estado impartiendo en mí durante todo este tiempo y quiero compartírselo a todos ustedes. Creo que lo que nosotros vemos tiene un efecto, tiene un impacto en la vida, tiene un impacto en los pensamientos, tiene un impacto en los sentimientos, en las conductas. Inclusive creo que lo que vemos a nuestro alrededor tiene un impacto en nuestra salud, tanto física, emocional como espiritualmente. Hay estudios que demuestran que los niños que son expuestos a imágenes violentas, sea estas en videojuegos, películas o, o a dinámicas de maltrato familiar en la vida familiar, manifiestan niveles mayores de agresividad que los niños que no han sido expuestos a este tipo de imágenes o dinámicas familiares. En la Biblia nosotros encontramos casos, por ejemplo, de quienes se han fijado o quienes han puesto la mirada en situaciones amenazantes. Vemos cómo el miedo los ha paralizado, cómo el miedo los ha desesperanzado, desanimado, incluso los ha hecho entrar en depresión. Tenemos el caso, por ejemplo, de Elías, que a causa de la amenaza de la esposa del rey de Israel, la amenaza de muerte hacia él, huyó al desierto y lo único que quería ahí bajo un árbol era morir y le pedía a Dios que morir en ese momento. Entonces visualizamos en la Biblia este caso y muchos otros donde el poner la mirada en lo que está sucediendo a nuestro alrededor tiene un impacto, tiene un efecto que deteriora la salud física, emocional o espiritual. Esto indica que lo importante que es entonces que fijarnos dónde están nuestros ojos, la importancia de saber dónde ponemos nuestra atención, porque de pronto nos transformamos en lo que vemos. Puede ser que en este preciso momento lo que esté experimentando en la vida, las emociones que esté sintiendo, los miedos o ansiedades que estén apareciendo tengan que ver mucho con lo que estamos mirando, con lo que estamos observando, con la mirada que tenemos, o mejor dicho, con el lugar donde nosotros tenemos puesta nuestra mirada. Si estamos ansiosos, por ejemplo, si estamos preocupados, si estamos con miedo, si nos cuesta dormir por las noches, si de pronto aparecemos irritables, lo más probable es que estemos mirando demasiado lo que está ocurriendo en el país y en el mundo entero. Lo más probable es que nuestra atención esté siendo puesta en la realidad que nos rodea. Por ello es importante que pongamos atención hacia dónde se está dirigiendo nuestra mirada. Y la Biblia nos advierte de esto y nos enseña
hacia dónde tenemos que fijar nuestros ojos. Quiero invitarles que vean, por ejemplo, Colosenses 3, del 1 al 4, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, se refiere a nosotros los creyentes, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, mire, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Se está dirigiendo a nosotros, los que hemos creído, los que hemos iniciado una aventura con Jesús. Y nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en las cosas de arriba, es decir, en lo que es Dios, en lo que Dios hace y en lo que nosotros somos en Dios. Es decir, lo que la palabra de Dios está diciendo es que nuestra mirada no tiene que estar puesta en la realidad que está a nuestro alrededor, sino que tiene que estar puesta en la verdad. Poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en la verdad de Dios. Hay dos posibilidades que siempre vamos a tener ante nosotros. O miramos las cosas de este mundo o sistema natural de vida, es decir, la realidad, y vivimos en fracaso, vivimos en dolor, o miramos las cosas del reino de Dios, es decir, la verdad, y vivimos en victoria. Mirar las verdades del reino de Dios hace la diferencia. La verdad nos hace vivir en victoria. Por eso he querido titular esta palabra anclados en la victoria. Porque la verdad nos hace estar anclados en la victoria. La verdad es nuestra ancla de victoria. Y quiero compartirles un texto que está en Lucas 17, 11 al 19, donde dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. No les dijo: vengan, voy a poner manos sobre ustedes y los voy a sanar, sino que les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había salido sanado, volvió. Viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero? Y le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El relato nos habla de 10 leprosos. Los 10 eran necesitados. Los 10 vinieron al encuentro de Jesús a la entrada de la aldea. Como leprosos, ellos estaban confinados fuera de la ciudad, no podían ingresar a la ciudad. Estaban separados. Y a la entrada de la ciudad se acercaron a Jesús, fueron al encuentro de Jesús, lo que significa que quisieron conocer a Jesús, quisieron conectarse con la verdad. Los 10 alzaron la voz pidiendo sanidad, lo que significa que se conectaron con la verdad, creyeron a la verdad, tenían fe en la verdad, sabían que Jesús los podía sanar. Los 10 hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran, que se fueran a mostrar al sacerdote. Esto es un hecho bien curioso, porque los leprosos tenían que ir a mostrarse a los sacerdotes cuando ya estaban sanos. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes sin haber estado sanos, siendo leprosos todavía. Sin embargo,
Ellos obedecieron a la voz de Jesús. Este hecho se parece mucho a lo que ocurre en el Antiguo Testamento cuando Naamán, el general sirio que tenía una lepra, fue ante Eliseo para que le sanara. Y Eliseo no pone las manos sobre él, no le unge, no declara sanidad sobre Naamán, sino que le dice: ve al Jordán y sumérgete 7 veces en el río. Y el general sirio, después de cuestionar un poco la respuesta de Eliseo, se sumergió y fue sano. Entonces obedecieron a la voz de Jesús, tanto los leprosos como obedeció a la voz de Eliseo Naamán. Entonces hay una conexión con la verdad hasta este momento. Y la conexión con la verdad les trajo bendición, les trajo victoria, les trajo sanidad. Los 10 fueron sanados mientras iban de camino. Recibieron conforme a su fe. Pero algo pasó. 9 de ellos no vieron que Jesús, o no siguieron viendo, no siguieron conectados con esta verdad de que Jesús les había sanado. Solo el samaritano vio que había sido sanado. ¿Y qué sucedió cuando el samaritano continuó conectado a la verdad? Volvió glorificando a Dios a gran voz, se postró rostro en tierra. Cuando dice glorificando a Dios, está hablando de que volvió adorando a Dios a gran voz, con una voz audible, gritando la adoración a Dios por lo que había pasado. Pero más que por lo que había pasado, porque se conectó con el autor de la sanidad. Y se postró rostro en tierra ante Jesús. Aquí hay una señal de no solo de adoración, sino que de rendición y de reconocimiento de Jesús como Señor, como Salvador, como Dios. Y dio gracias. Es decir, él siguió conectado a la verdad y se desató en la vida de este leproso, de este samaritano ex leproso, se desató un tiempo de gloria, un tiempo de bendición. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. Entonces, podemos ver que conectarse a la verdad trae victoria permanente, desata un tiempo distinto de aquellos que siguen conectados a la realidad. 9 de los leprosos siguieron conectados a la realidad, al entorno, a lo que en el mundo pasa, pero uno de ellos se siguió conectado a la verdad y se vio envuelto en un tiempo de bendición y de victoria. La Biblia, cuando habla de ver, se refiere a tener una comprensión espiritual de Dios, de quién es Dios y de quiénes somos nosotros en Dios. Es como ver con los ojos del corazón, es decir, llegar a comprender las realidades del reino de Dios, comprender cuál es nuestra herencia, quiénes somos en Dios. Y esto fue lo que ocurrió con el samaritano. Comprendió quién lo había sanado, entendió quién era el que estaba beneficiando su vida y la vida de los demás leprosos. Vino la revelación de la verdad al corazón de este samaritano, de este ex leproso. Vino la revelación de la obra del ministerio de Jesús. Y eso marcó la diferencia con los otros 9. La verdad transformó la vida de este samaritano en una antorcha encendida, en una trompeta de Dios, en un río de Dios, en un río de bendición. Es que mirar o ver a Dios y lo que Él hace y lo que somos en Cristo nos alinea
con nuestro origen, nos alinea con nuestro propósito, con nuestra identidad, con nuestro destino, con nuestra herencia. Nos conecta con nuestra esencia, con nuestro ADN, con nuestra genética. Nos conecta con quienes somos en realidad. Nos conecta con la verdad de Dios y la verdad de nosotros. Entonces el llamado es a vivir conectados en la verdad y no en la realidad. Ahora, no significa que vamos a vivir ajenos a lo que está pasando alrededor nuestro, pero vamos a ver la realidad, pero no nos conectamos con la realidad, no nos ponemos de acuerdo con ella, no nos dejamos influenciar por la realidad, sino que nos ponemos de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. Quiero repetírselo. La verdad de Dios es que todo, y cuando Él dice todo, es todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La verdad es que antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo que nos amó. Romanos 8:37. Esa es la verdad. Somos más que vencedores. Somos súper vencedores. Somos súper victoriosos. Somos súper, hiper, archi vencedores. La verdad es que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esa es la verdad. Y si por los ríos, no te anegarán. La verdad es que cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es que estamos hechos para la victoria. La verdad es que estamos equipados para ser vencedores, para vivir en bendición. Estamos equipados para ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Esa es la verdad. Aunque la realidad diga lo contrario, esta es la verdad. Estamos equipados para vivir de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Nosotros estamos equipados para vivir desde lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Tenemos depósitos del cielo en nosotros que nos posicionan como campeones, que nos equipan para campeonar, para estar en el podium de los vencedores. Somos un banco del cielo. Tú y yo somos un banco del cielo. Y en ese banco que somos tú y yo, está depositado todos los tesoros, la herencia del reino de Dios. Entonces, los hijos de Dios caminamos en victoria, caminamos en triunfo, caminamos en bendición, caminamos posicionados, caminamos empoderados, caminamos equipados. Pase lo que pase a nuestro alrededor, en nosotros hay un equipamiento, hay un depósito de gloria, un depósito de bendición. Es importante que comprendamos esto para que vivamos como lo que verdaderamente somos. Vivamos a la altura, al nivel de lo que somos. Que no permitamos que el enemigo y las realidades que hay a nuestro alrededor nos bajen de nivel. Quiero compartirte algunas realidades o verdades del reino que nos permiten comprender esto. Por ejemplo, la intercesión de Jesús. La intercesión de Jesús contiene uno de los grandes recursos del cielo que están depositados en nosotros. ¿Y cuál es este recurso que Dios ha depositado en nosotros a raíz de la intercesión de Jesús? La fe. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. En otras palabras, Dios permite que pasemos por momentos difíciles, por momentos oscuros, como los que Pedro iba a pasar después de negar a Jesús,
para que aprendamos a caminar en la fe que se nos ha depositado en nosotros por la intercesión de Jesús. Te lo repito, Dios permite que pasemos por situaciones difíciles. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Dios permite que pasemos por aflicciones para que aprendamos a caminar en la fe que ha depositado Dios en nosotros a causa de la oración de Jesús. Porque después de pasar esos valles de sombra, las cicatrices que van a quedar, porque no van a quedar heridas, porque la fe va a sanar esas heridas, las cicatrices dejadas por esos momentos serán el testimonio que va a traer bendición a la vida de muchas otras personas. En medio de esta epidemia existe una fe en todos nosotros por la cual Jesús rogó al Padre. Tú no estás desprovisto, ni yo estoy desprovisto, no estamos desprovistos en medio de esta pandemia. No estamos vacíos, hay un depósito de fe en nosotros. Dios ha depositado su fe, la fe de Dios en nosotros para que enfrentemos este tiempo en victoria. Y esa fe ha sido depositada en nosotros a raíz de la oración de Jesús. Yo vencí una adicción que me mantuvo esclavo por mucho tiempo gracias a la fe que fue depositada en mí por la oración de Jesús. Si no hubiese sido por esa fe que Dios puso, yo nunca hubiese creído que Jesús me amaba, que el Padre me amaba. Nunca hubiese puesto la mirada en Él, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Si alguien ha sido sanado de heridas provocadas por el maltrato, abandono, abusos o maldiciones generacionales, simplemente ha sido por la fe que el Padre puso a causa de la oración de Jesús. Días atrás escuchaba una de nuestras jóvenes compartir una reflexión, y en la reflexión compartía de dónde Dios la ha sacado, qué es lo que Dios ha hecho. Y ella ha podido superar todo aquello gracias a la fe, al depósito de fe que Dios puso a causa de la oración de Jesús. Es más, todas las victorias ya logradas, todos los triunfos que ya hemos tenido, han sido a causa de esa fe depositada en nosotros por la oración de Jesús. Y todas las victorias que vendrán ya están garantizadas, ya están selladas las victorias para el futuro en nosotros. Ciertamente pasaremos por tiempos difíciles, enfrentaremos dificultades, aflicciones más adelante, pero esas aflicciones ya están vencidas, ya está sellada la victoria para nosotros, gracias a la fe que ha sido depositada en nosotros, porque Jesús oró para que nuestra fe no falte. En psicología a esto se le llama resiliencia, a esa capacidad de levantarse como un mono porfiado ante los embates de la vida. Pero para nosotros no es resiliencia, no es fuerzas propias, no es tesón natural, sino que es la fe que Dios ha depositado en nosotros a causa de la oración de Jesús. En mí y en ti está la fe de Dios. No es fe humana, no es una fe natural, es la fe de Dios que ha sido depositada en nosotros. La misma fe que por la palabra creó el universo está en mí y en ti. La misma fe por la cual fue soplado aliento de vida sobre nosotros es la fe que está en nosotros. La misma fe por la cual lo visible fue hecho de lo invisible es la que vive y está depositada en nuestras vidas a causa de la oración de Jesús. Así que tomemos este tesoro, caminemos en este tesoro, tomemos esta fe, tomemos este recurso
que está en nosotros. No tenemos que mirar para afuera, no tenemos que mirar para el lado, no tenemos que buscar en otros lugares. Está aquí, dentro de nosotros. Ahí está la verdad. Esta es la verdad, la fe que está depositada en nosotros. Hay otra realidad del reino de Dios que nos muestra y nos conecta con la verdad. Y es el Espíritu de Cristo. El Espíritu que resucitó a Cristo contiene más recursos del cielo que están depositados en cada uno. Romanos 8:11 habla de que el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará nuestras vidas. Desde que iniciamos la aventura con Jesús, el Espíritu Santo vive, mora en nosotros para siempre. Y Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder está en nosotros. Dios ha depositado su poder, no un poder natural, no un poder humano, sino que ha depositado su poder en nuestras vidas, su poder en nosotros. Le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder fue depositado en nosotros desde el día que aceptamos a Jesús, desde que le dijimos sí a Jesús. El domingo pasado oramos por personas que tenían enfermedades o dolores en su cuerpo. Y durante la semana recibimos el reporte de 2 de esas personas que fueron sanadas completamente en el mismo momento en que oramos. ¿Por qué? Porque hay poder depositado en nosotros. Ese poder está en cada uno. Dios lo ha depositado en cada uno de los que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Y quiero decirte en este momento, si hay enfermos, si hay alguna enfermedad, algún dolor que te aqueja en este momento, escríbenos, porque vamos a orar por ti y vamos a sanar aquello. Vamos a declarar sanidad y Dios te va a sanar ahora, porque hay poder depositado en los hijos. El Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros. Si tienes algún familiar que está enfermo, escríbenos, porque va a ser sano ahora. Va a haber un derramamiento de sanidad, un derramamiento de liberación, un derramamiento de transformación a través de este Espíritu que resucitó a Cristo, que vive en nosotros, que mora en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay poder para sanar enfermos. En ti, en mí. Hay poder para sanar a los enfermos, hay poder para libertar a los cautivos, hay poder para sanar a los quebrantados de corazón, para romper maldiciones generacionales y para hacer retroceder las tinieblas. Así que te animo a tomar este poder, a tomar este poder, a usar este poder, a activar el poder que está en ti, en mí. El reino de Dios no consiste en palabras, dice Pablo, sino en poder de Dios. Yo no vine ante ustedes, le dice a la iglesia de Corintios, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en el poder del Espíritu de Dios. Hay poder. Hay una canción que cantábamos antes: hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en el Espíritu de Dios que ha sido puesto en nosotros. Hay poder, sin igual poder, decía la canción. Toma ese poder. No te desanimes, no te intimides ante la realidad que nos rodea, porque adentro de ti hay poder.
dentro de mí hay poder. Otra realidad del reino, verdad del reino, que nos muestra esta verdad es la armadura de Dios. La armadura de Dios que aparece en Efesios capítulo 6 es una figura que Pablo tomó de la armadura de los soldados romanos para explicarnos lo que poseemos en el reino de Dios, las armas que tenemos para vencer los espíritus de maldad de las tinieblas. Esta armadura nos habilita para derrotar todo espíritu de maldad que actúa en el reino de las tinieblas. Nos habla del casco de la salvación, del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, del calzado del evangelio, del escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Hace unas semanas estábamos con mi esposa a punto de dormirnos. Incluso ya habíamos apagado la luz para empezar a dormirnos. Y Dios me muestra una visión de mi esposa. En la visión veía a mi esposa con toda la armadura y en posición de ataque con su espada apuntando hacia adelante. Y en posición ofensiva, haciendo retroceder las tinieblas. Y pensando que estaba dormida, la hablé. Si es que podía despertar, la hablé y le dije, ¿sabes? He tenido una visión contigo. Y prende la luz mi esposa y se la comparto y le digo, ¿sabes? Te vi con la armadura de Dios, tal como lo define la palabra de Dios, y en una posición de ataque con tu espada apuntando hacia adelante, en una posición de ataque ofensiva. Y después me empieza a contar empieza a recordar que en el momento en que la hablé, ella estaba haciendo guerra espiritual en oración, declarando sanidad de enfermos y echando fuera demonios. Estamos vestidos. No pidas que Dios te vista con la armadura. La armadura ya está en ti y en mí. Todos tenemos la armadura de Dios. Todos estamos vestidos con la armadura de Dios, solo tenemos que echar mano a las armas que tenemos. Usa el escudo de la fe, usa el yelmo de la salvación, el apresto del evangelio, el calzado del evangelio, el cinto de la verdad está en ti, la espada del espíritu está en nosotros. Usémoslas, pongámoslas en acción, nada más, ya están en nosotros. Estamos armados para hacer retroceder el reino de la oscuridad. Solo tenemos que movernos en la verdad. Mi anhelo es ese, que nos movamos en la verdad. En Segunda de Reyes 6, 16 y 17 encontramos un ejemplo de la diferencia entre los que tienen los ojos puestos en la realidad y los que están enfocados en la verdad. Este texto nos habla de Eliseo. Y Eliseo despertó la ira del rey de Siria porque daba a conocer al rey de Israel todos los planes que el rey de Siria tenía contra Israel. Si el rey de Siria planeaba atacar a Israel por tal lugar, antes de que llegaran a ese lugar, Dios le mostraba a Eliseo dónde iban a estar, lo que iban a hacer, y se lo contaba al rey de Israel. Por lo tanto, nunca podía encontrar un lugar donde atacar al pueblo de Israel. Hasta que el rey de Siria se irritó por esta situación y pensó que habían espías en su propio ejército que estaban llevando noticias al pueblo de Israel, al ejército de Israel o al rey de Israel. Y uno de sus soldados le dice, no, mi rey, está Eliseo el profeta y él dice todo lo que nosotros hacemos, se lo dice al rey de Israel. Entonces, muy enojado, el rey de Israel, de Siria levanta su ejército y lo envía para buscar a Eliseo y darle muerte. Cuando el ejército rodea la casa de Eliseo, el primero que ve este espectáculo fue su criado,
Su criado miró y entró en pánico, se vio en peligro de muerte y entró en pánico y le dice a Eliseo: Señor, ¿qué haremos? Y Eliseo le responde: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El criado miró con los lentes de la realidad y tuvo miedo, entró en pánico. Pero Eliseo miró con los lentes de la verdad y estaba en paz, estaba en victoria, estaba posicionado, anclado en bendición. Eliseo oró para que su criado viera la verdad, para que pudiese tener el lente de la verdad y entrara en ese nivel de victoria, se anclara su vida no en la derrota, sino en la bendición, en la victoria. Cuando Dios puso en el criado, a causa de la oración de Eliseo, los lentes de la verdad, comprendió que estaba rodeado de gente de a caballo y de carros de fuego. Es decir, vio todos los recursos del cielo que estaban con ellos y que eran mayores, más grandes, más poderosos, más numerosos que los que mostraba la realidad, y su actitud cambió radicalmente. Mi esposa hace unos pocos días debió cambiar sus anteojos ópticos y me contaba que cuando se probó los nuevos fue como ver en alta definición. Así es cuando nos ponemos los lentes de la verdad. Si vivimos con los lentes de la realidad, veremos derrota, pero si nos ponemos los lentes de la verdad, reconoceremos, será como ver en alta definición no solo esta realidad, sino que veremos la realidad del reino de Dios y reconoceremos todos los depósitos del cielo que están guardados en nosotros, y ya no habrá temores, sino solo victoria. Por eso David dice en el Salmo 27, Dios es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, como Eliseo oró para que abramos nuestros ojos, para que su siervo abriera sus ojos a la verdad, yo quiero orar en esta hora para que todos nosotros nos pongamos los lentes de la verdad y nos posicionemos en el podium de los vencedores. Anclemos nuestra vida en la victoria, en la bendición. Nos posicionemos en el podium de los campeones. Cuando vivimos conforme a la verdad, ocurre lo siguiente, y fue lo que ocurrió con Eliseo. Vivimos en casa, vivimos en el lugar de la presencia de Dios, vivimos en la casa del Padre, estamos sentados a la mesa del Rey. Nos convertimos en lumbreras para pueblos y naciones. Eliseo era una lumbrera para el rey de Israel. Todo lo que hacía el pueblo de Israel lo conocía Eliseo antes y orientaba, era la luz para su nación. Y Dios hará de nosotros luz para la familia, luz para las ciudades, luz para los pueblos, luz para las naciones, luz para el mundo, porque estamos conectados con la verdad, porque los lentes de la verdad son los que están puestos en nosotros. Confundimos, enojamos y derrotamos al enemigo cuando estamos con los lentes de la verdad y no tememos a nada. Así que yo quiero en esta ocasión orar por cada uno, animarles a ponerse los lentes de alta definición, los lentes de la verdad, los lentes que nos anclan a la victoria. Si hay alguno que en esta ocasión quiera ver como vio Eliseo, como veía David,
y como ven todos los que están anclados a la verdad, yo voy a orar en esta ocasión por cada uno. Coméntame, escríbenos y decláranos tu deseo, tu anhelo, tu meta. Caminar en la verdad, caminar en victoria, caminar posicionados, empoderados, equipados, caminar como lo que somos, con los lentes de la verdad, mirando siempre la verdad, con nuestros ojos puestos en Jesús, poniendo la mira en las cosas de arriba, en la verdad, y no en las de la tierra, no en las de la realidad que está a nuestro alrededor, que nos aflige. Puestos los ojos en la verdad, caminaremos en victoria. Así que quiero orar en esta ocasión por cada uno. Padre, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, ven sobre la vida de cada uno de quienes han escuchado esta palabra en esta ocasión, quienes se han conectado con esta reflexión de esta mañana. Oro por cada uno de los que tú has puesto en su corazón, a quienes tú has levantado, animado, desafiado para anclarse en la victoria, poniéndose los lentes de la verdad, poniendo la mira, los ojos, la atención en la verdad de Dios, en los depósitos del cielo que están en nosotros, que no están en otras personas, no están fuera de nosotros, sino que están dentro de nosotros. Que pongamos la mirada. Oro por cada uno de aquellos que han declarado ante ti, papá, que ponen la mirada en la fe que está depositada en su interior a causa de la oración de Jesús. Aquellos que han declarado en este momento que están dispuestos a ponerse los lentes de la verdad para ver, para observar y para tomar el poder del Espíritu de resurrección de Jesús que fue depositado y que está depositado en nosotros. Aquellos que están ahora reconociendo todos los recursos de la armadura de Dios que están puestos en nosotros. Oro en este momento, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, sobre la vida de cada uno, para que los ojos espirituales sean abiertos, los lentes de la verdad abran este mundo de bendición que hay en nuestro interior y podamos ver todos los recursos que tenemos y vivamos conforme a esos recursos, de acuerdo a esos recursos. Nos ponemos de acuerdo con la verdad y no con la realidad que está a nuestro alrededor. No son las noticias de la televisión las que definen nuestra vida. No son las noticias de la televisión con las que nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo con la verdad que está dentro de nosotros, con lo que tú has traído, con lo que tú has depositado en nuestras vidas. Espíritu Santo, ven más y más, derrámate más y más sobre cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén.